Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Desiree y hoy les traigo una sería de continuación del caso de Loan, pero en realidad no es tan directamente continuación de ese caso, sino que es más bien una situación muy particular que estuvo sucediendo aquí en Argentina últimamente, que estuvo literalmente saliendo en todos los medios de comunicación, que tiene cierta relación con el caso de Loan. Pues después de toda esta repercusión mediática que tuvo esto que pasó, los propios familiares de Loan salieron a hablar y expresaron su opinión al respecto. Antes de comenzar, me gustaría contarles que toda la información para realizar este contenido proviene de fuentes públicas y de los medios de comunicación. Aunque trato de ser lo más objetiva y precisa posible, puede haber errores o yo misma me puedo equivocar. Así que si notas algo incorrecto, te invito a dejarlo en los comentarios siempre y cuando sea con respeto. En este canal está súper abierto el diálogo, el debate, siempre y cuando sea con respeto y buena onda. Muchas gracias por decidir mirar este contenido y ahora sí, comencemos. Viviana Canosa, una figura reconocida en los medios de comunicación argentinos, ha generado durante los últimos días una intensa controversia al denunciar públicamente la existencia de una presunta red de trata y abuso de menores, alegando la posible implicación de personas famosas. Este delicado asunto capturó muchísimo la atención pública, especialmente en un contexto en donde la desaparición de niños como Loan Peña o Lian han mantenido en vilo a la sociedad durante todo el último año. Vamos a estar viendo entonces qué fue lo que dijo Viviana Canosa, cuál fue el impacto mediático que tuvo lo que dijo, la narrativa de su denuncia y el estado legal actual de la misma, y también esta especie de conexión entre comillas que terminó teniendo todo esto con el caso de Loan. Todo esto inició porque Viviana Canosa en su programa un día hizo una serie de acusaciones de robo dirigidas hacia una figura mediática. Al parecer, ambas personalidades ya habían estado en conflicto previamente. Sin embargo, toda esta situación tomó un giro inesperado y de mayor gravedad cuando Canosa comenzó a referirse públicamente a la existencia de una red dedicada a la trata y abuso de menores, insinuando que personas famosas podrían estar involucradas en esas actividades ilícitas. En sus declaraciones públicas, Canosa ha afirmado poseer pruebas sustanciales para respaldar sus acusaciones, mencionando específicamente la existencia de documentos, fotografías, grabaciones de video y audio que supuestamente incriminarían a los responsables. Además, manifestó tener conocimiento directo de los nombres de las personas involucradas en esta red y de las ubicaciones donde presuntamente se llevarían a cabo los actos de reclutamiento y abuso. Entre las alegaciones más específicas se encuentra la acusación de que menores de edad serían captados en discotecas y posteriormente trasladados a residencias privadas con el propósito de ser víctimas de explotación sexual. A pesar de haber hecho estas afirmaciones tan contundentes, Viviana Canosa en sus primeras apariciones públicas, hablando sobre este tema, no proporcionó detalles concretos, que permitieran corroborar de manera independiente la existencia o no de esta supuesta red. Pero Canosa sí hizo referencia a que una de estas figuras que ella señala como participante, de esta red, estaría involucrada con el caso de Marcelo Corazza, quien se hizo famoso hace varios años por ganar un Gran Hermano y que ha sido acusado en el pasado de delitos relacionados justamente con la explotación sexual infantil. Toda esta controversia se intensificó aún más con la difusión en diversos medios de comunicación de una supuesta lista de nombres de personas famosas que estaban relacionadas justamente con esta red y habían sido mencionadas por Viviana Canosa. La divulgación de estos nombres claramente generó una ola de reacciones por parte de los mencionados. O sea, estas personas que fueron mencionadas en esta lista como supuestos participantes de la red salieron a hablar negando cualquier tipo de vínculo con estas actividades ilícitas. Días después, Canosa formalizó su denuncia al presentarse en los tribunales federales de Comodoro Pi, donde inicialmente
declaró ante el fiscal federal Carlos Stornelli. Según los informes, Stornelli, es decir, el fiscal, consideró que la denuncia inicial poseía elementos suficientes para justificar la apertura de una investigación preliminar. Esta intervención de un fiscal federal, en este caso, subraya la seriedad de estos delitos que se están denunciando, ya que la trata y el abuso de menores son considerados crímenes federales en la Argentina. Posteriormente, Viviana Canosa ratificó y amplió su denuncia ante el juez federal Ariel Lijo, en una audiencia en la que también participó la fiscal María Alejandra Mangano, que es especialista en casos de trata de personas. Se dice que este proceso de ratificación se extendió por aproximadamente 3 horas. Y después, Viviana Canosa reiteró públicamente haber presentado una cantidad de pruebas considerables frente al juzgado. La ratificación de una denuncia, como sucedió en este caso, es un acto legal importante, ya que implica que el denunciante confirma bajo juramento la veracidad de sus acusaciones, lo que le otorgaría, digamos, una mayor solidez jurídica al proceso investigativo. Inicialmente existió una cierta confusión respecto a si se había decretado secreto de sumario o no en esta causa, pero posteriormente se confirmó que sí, que efectivamente se había decretado el secreto de sumario. ¿Y qué es esto? El secreto de sumario es una figura legal que restringe la divulgación pública de información relacionada con la investigación en curso, con el objetivo claramente de proteger la información, para que no haya como obstrucciones, digamos, para que no se pueda entorpecer la investigación. También tiene el objetivo de proteger a las víctimas y de mantener la presunción de inocencia de los acusados. Después de todo esto, algunas de las personas cuyos nombres aparecían en esa lista de acusados por parte de Viviana Canosa decidieron que también van a tomar acciones legales. Una de estas personas incluso supuestamente presentó una querella por calumnias e injurias en contra de Viviana Canosa. Como les dije, todo esto estuvo saliendo casi todos los días en los medios de comunicación en la Argentina. Se armó como una especie de circo mediático, digamos, entonces muchas personas fueron como cambiando su opinión al respecto. Al principio la mayoría opinaba que Viviana Canosa estaba de verdad como siendo valiente y denunciando delitos muy graves, pero después muchos empezaron a preguntar por qué estaba denunciando recién ahora, porque parecía que ella daba como a entender que ya sabía de antes, digamos, lo que sucedía, pero entonces se preguntaban todos por qué no había denunciado antes. Ella dijo como que recién ahora tenía las pruebas suficientes. Pero para hacer una denuncia, digamos, si ustedes ven algo, se enteran de alguna actividad ilícita o lo que sea, no necesitan tener pruebas específicas para ir a denunciar, porque es la justicia la que se tienen que encargar de investigar. Por ende, muchas personas empezaron a preguntar si quizás todo esto no era más, por más grave que sea, no era más que nada quizás un plan por parte de Viviana Canosa como para aumentar el rating de su programa o algo así, o quizás mantenerse como en el centro de la atención mediática. Y como si todo esto no fuera poco, tenemos, como les digo, también la relación de todo esto con el caso de Loan. Como sabemos, el caso de Loan Danilo Peña, este niño que desapareció en circunstancias aún no esclarecidas del todo, ha mantenido a la sociedad argentina en vilo durante meses. Viviana Canosa, en todo este contexto, realizó declaraciones públicas sugiriendo que poseía información sensible que podría ser relevante para la investigación de la desaparición de Loan. Además, dijo que ella se había reunido con Timothy Ballard, un activista estadounidense conocido por su lucha contra el tráfico infantil y por ser director de la película Sonidos de Libertad, la cual trata estos temas. Viviana Canosa afirmó que al parecer Ballard tendría información sobre el posible paradero de Loan. Es importante igual señalar que la figura de Timothy Ballard no está exenta de controversia, pues al parecer existen como ciertas acusaciones en su contra y cuestionamientos sobre los métodos que él utiliza en su trabajo. Esta conexión que quizás Viviana Canosa quiere hacer entre su supuesta denuncia de una red de trata y el caso de Loan podría considerarse como una especie de esfuerzo o algo así de vincular lo que ella está queriendo denunciar, sus alegaciones, con un caso que ya es conocido y es de alto impacto emocional en la Argentina, como lo es el caso de Loan. Y como les dije al principio del video, después de todo esto, los familiares de Loan salieron a hablar y comentaron su opinión al respecto de lo que estaba pasando
y de lo que Viviana Canosa había salido a decir. La reacción de la familia de Loan ante las declaraciones de Viviana Canosa se caracterizó por la preocupación ante la posible confusión o falsas expectativas que podrían generarse. A través de su abogado, la familia emitió un comunicado oficial en el que en primer lugar expresaron su agradecimiento por toda la colaboración que habían recibido desde siempre, pero solicitaron que cualquier aporte se canalice a través de canales judiciales oficiales, sin realizar declaraciones públicas que pudieran generar, por ejemplo, confusión o alimentar falsas esperanzas. La familia también dijo que ellos están totalmente comprometidos a seguir con la búsqueda de Loan y que van a seguir adelante con mucho dolor, pero con esperanza y también dignidad, confiando en que la verdad llegará algún día. Como les comenté al principio, la denuncia de Viviana Canosa tuvo una repercusión mediática masiva y generalizada en toda la Argentina. Que más que nada siento que hasta en un punto se desvió la atención de lo que debería ser el tema principal, que sería esta presunta red de trata y abuso de menores y de las posibles víctimas. Se reportó después que el programa de Viviana Canosa efectivamente experimentó un aumento significativo en sus índices de audiencia tras su denuncia. Y no solamente la gente, sino también algunos comentaristas legales y figuras de los medios en general se expresaron comentando que dudan sobre la veracidad y el sustento probatorio de la denuncia de Viviana Canosa. Comentaron que no tiene ella nombres de víctimas específicos, fechas precisas, ni ubicaciones exactas de los supuestos hechos. Además, algunos comentaristas dijeron que es extraño que Viviana haya hecho primero la denuncia de forma pública, digamos, y después formalmente ante la justicia. Como en todo caso, si quisieras hacerlo de forma seria, harías lo contrario, digamos. Además, algunos analistas sugirieron que el énfasis, digamos, de querer implicar a personas famosas en esta supuesta red podría ser una estrategia por parte de Viviana Canosa para generar mayor atención mediática. En contraposición, Viviana Canosa ha defendido enérgicamente sus acciones, insistiendo en que ha presentado sí pruebas sustanciales ante la justicia y alegando que existen poderosos intereses que buscan silenciarla y desacreditar su denuncia. En un momento incluso ha llegado a afirmar que posee millones de pruebas que respaldan sus acusaciones. Canosa además ha declarado que su motivación principal para hacer todo lo que está haciendo es el bienestar de los niños y su deseo de contribuir a una sociedad mejor, libre de explotación infantil. Por otro lado, se informó de que al parecer una organización que trabaja en la lucha contra la trata de personas, al parecer presentó una denuncia relacionada con temas similares antes de que Canosa hiciera sus acusaciones públicas. Así que digamos que en base a todo esto, como que la opinión de la gente fue cambiando más que nada, más que dividiéndose, siento que se fue transformando, como que al principio parecían estar todos más que nada del lado de Viviana y ahora están más que nada como del lado de creer que está mintiendo, que está queriendo solamente generar polémica y aumentar su rating más que nada. Si se llegara a comprobar que todo esto que está diciendo Viviana es efectivamente mentira, creo yo que podría tener problemas muy graves ante la justicia e incluso quizás podría hasta ir presa, porque creo, alguien me lo confirmará en los comentarios, pero creo yo que todo esto tiene que ser un delito, si llega a ser mentira todo. Y en el caso de que obviamente se termine de comprobar totalmente de que fue mentira. Y claramente no faltó en este caso la mención del caso de Natalia Yait, que para los que no son de Argentina, les comento así de forma muy rápida, Natalia Yait también era una figura pública, quien en el año 2018 realizó acusaciones públicas de gran impacto durante su participación en el programa de Mirta Legrand, donde denunció la existencia de una red de explotación infantil que involucraba a figuras prominentes del deporte, los medios y la política, llegando incluso a mencionar números de teléfono supuestamente utilizados para pagar a menores por ya saben qué. Todo este caso de Natalia Yait lamentablemente tomó un giro trágico cuando ella fue hallada sin vida en febrero del año 2019 en un salón de fiestas en Tigre. El informe de la autopsia indicó que su fallecimiento se debió a una falla multiorgánica que derivó en un colapso cardiorrespiratorio.
con rastros de coca, ya saben qué, en su organismo. Sin embargo, las circunstancias de su fallecimiento generaron numerosas dudas y teorías, alimentadas por sus previas denuncias claramente y temores que ella ya había manifestado, porque ella en un momento hizo un tweet en donde decía que ella no se iba a quitar la vida ni se iba a drogar, y si le llegaba a pasar algo debía ser investigado. Por ende, toda su familia sostuvo y sigue sosteniendo hasta el día de hoy que Natalia fue asesinada con el objetivo de silenciarla. Y obviamente que al principio se lo relacionó, se volvió a hablar del tema, digamos, ante todo esto que pasó, cuando más que nada la opinión pública estaba del lado de Viviana, más que nada. Incluso algunos la presentaron como la nueva Natalia Yahid, ¿no? Como esa mujer que iba a seguir como su lucha. Pero se volvió todo tan, como les digo, un circo mediático, todo se fue como desviando para todos lados, tanto que las personas ya pasaron a dudar de lo que Viviana dijo desde un principio. Es un tema muy delicado realmente pero lo que creo yo es que más que nada no hay que dejar que justamente se desvíe del tema central. Aquí lo importante es ver si se llega a descubrir que existe en verdad esta supuesta red de trata, que es lo importante. Porque si se llega a investigar y a descubrir algo y a hacer algo al respecto, se podrían salvar la vida de muchísimas futuras víctimas. Entonces, más que nada eso, si ya va a tener tanta repercusión por todo lo que pasó, al menos que se siga con el tema, pero con lo que verdaderamente importa, ¿no? Y sobre todo también si la justicia considera necesario que se investigue para ver si esta red tiene algo que ver con el caso de Loan o de Lian. Habrá que ver entonces qué pasa en los siguientes días con respecto a lo que diga la justicia, ¿no? En qué queda en verdad más que nada la denuncia y en cómo avanza eso. Si llega a haber algún tipo de noticia importante con respecto a eso, voy a ver si les traigo otra parte, pero siempre que esté relacionado claramente, como les digo, con el tema que nos importa, que es no toda esta supuesta red que existe y que estaría operando técnicamente, ¿no? Actualmente. Les traigo dos historias que ocurrieron hace dentro de todo poco aquí en Argentina, que están, digamos, relacionadas entre sí porque las dos tienen al país de Rusia, digamos, como protagonista, por decirlo de alguna forma, pero también por otros temas que ya vamos a ir hablando y analizando. Y les estoy hablando, por un lado, de esta promoción que hicieron unos influencers de una supuesta oferta de trabajo dirigidas a mujeres jóvenes de entre 18 y 22 años en Rusia. Promoción que desató una verdad muy oscura, pues esta supuesta empresa que ofrecía este trabajo podría llegar a estar involucrada en casos de trata de personas. Y por otro lado está el descubrimiento de una secta de origen ruso que estuvo operando durante un tiempo en la ciudad de Bariloche, ubicada en la Patagonia Argentina. Este descubrimiento reveló una gran trama de presunta explotación humana y actividades criminales. Antes de comenzar con el video me gustaría recordarles que toda la información que van a ver justamente en este video proviene de fuentes públicas como internet y los medios de comunicación. Y aunque intento que sea lo más precisa posible, puede llegar a haber errores o yo misma puedo equivocarme. Así que si notan algo incorrecto, pueden dejarlo en los comentarios siempre y cuando sea con respeto. Aquí siempre en este canal está abierto el diálogo, el debate, pero como les digo, siempre y cuando sea con respeto y buena onda. Muchas gracias por elegir mirar este contenido y ahora sí, sin nada más que agregar, comencemos. Martín Q y Nicolás Grossman son figuras populares que surgieron del reality show Gran Hermano 2023. Hace poco utilizaron sus amplias plataformas en redes sociales para difundir una oportunidad laboral en Rusia. Los propios influencers contaron que ellos fueron contratados por una agencia para participar en una campaña de promoción con alcance internacional. La oferta estaba específicamente dirigida a mujeres jóvenes de entre 18 y 22 años. Se presentaba como un programa internacional de empleo en justamente Rusia, prometiendo a las aspirantes la posibilidad de aprender el idioma ruso, recibir capacitación profesional en diversas áreas, alojamiento, seguro médico y un salario mensual que oscilaría entre los 800 y los $1.000 estadounidenses, que parecería ser un sueldo muy bajo a nivel mundial, pero dentro de todo en lo que es Argentina y Rusia en este momento
puede llegar a considerarse, no sé si un sueldo alto, pero bueno, digamos. Esta empresa que promocionaba esta oferta laboral al parecer se llamaba Start o algo así. ¿Se enteraron del programa internacional de empleo en Rusia? Con un salario que oscila entre 860 a $1000. ¿Qué están esperando? ¡Vamos juntos! Si sos una chica entre 18 y 22 años y tenés ganas de trabajar en el exterior, escuchá esta propuesta que te va a encantar. Estamos acá en el corazón de Tatarstán. ¿Tatarstán? Tatarstan. Tatarstán. Perfecto. Recorrimos todo el lugar y nos pareció muy, pero muy lindo. Así que, como te dije antes, si sos una chica de entre 18 y 22 años y estás buscando irte al exterior a trabajar, esto puede ser para vos. Creo que es un programa que se merece muchísima discusión, ya que cuenta con un montón de cosas. Así que te vamos a dejar acá la página web para que puedas anotarte y que, quién sabe, puedas quedar. Se van a contactar con vos. Como podrán haber visto en el clip que les mostré, estos dos jóvenes influencers viajaron hasta Rusia, hasta este lugar justamente en donde irían estas chicas que decidan trabajar ahí. Y miraron, bueno, justamente cómo era todo el lugar, cómo eran las instalaciones, los lugares en donde iban a vivir y demás. También tuvieron la oportunidad de conversar con varias mujeres que ya formaban parte de este programa laboral. Sin embargo, a pesar de todo eso, en cuanto los influencers subieron esa promoción, se generó una inmediata reacción de suspicacia y alarma por parte del público. Porque era muy extraño, ¿no? Una búsqueda laboral para chicas de entre 18 y 22 años en un país que ahora se encuentra en guerra y además ni siquiera era en la capital, sino en una ciudad X. Y como ya estarán suponiendo, justamente, muchas personas comenzaron a sospechar que esta supuesta oferta de trabajo podría ser en realidad una trampa y estar involucrada en la trata de personas. Hay varios factores que contribuyeron a creer esto. Por ejemplo, por un lado tenemos el caso de que el destino era Rusia, un país en conflicto bélico, como es de público conocimiento ya con Ucrania. Además, como podrán haber visto ustedes, como que no se especificaba muy bien cuál iba a ser el trabajo exacto que iban a tener estas mujeres. Así que ambos factores claramente levantaron las primeras alarmas. Luego, varios usuarios de redes sociales señalaron detalles impactantes en el material promocional, como por ejemplo la aparición de estas mujeres jóvenes vistiendo lo que parecían ser uniformes escolares, algo que podría ser visto como medio turbio o sospechoso. Además, esta empresa llamada Start también generó dudas, ya que su perfil de Instagram era reciente, carecía de verificación y no ofrecía información transparente sobre sus actividades. Más adelante, el activista Pablo Salum, reconocido por su lucha contra sectas y organizaciones coercitivas, presentó una denuncia penal ante la justicia argentina, solicitando que se investigara la posibilidad de que esa oferta encubriera una red de trata de personas justamente. Posteriormente, después de que se llevaron a cabo algunas investigaciones periodísticas más que nada al parecer, se reveló que esta empresa que estaba detrás de esta oferta laboral estaba involucrada supuestamente en la fabricación de drones de ataque en Rusia. Es decir, que básicamente se dedicaban a fabricar drones destinados a la guerra. Además, se descubrió que esa empresa había sido objeto de acusaciones por explotación laboral a sus trabajadores, incluyendo mujeres jóvenes y adolescentes, pues trabajaban en condiciones extremadamente precarias. Estos informes que empezaron a salir indicaron que las personas reclutadas para trabajar ahí iban bajo la promesa de empleos en la industria hotelera, por ejemplo, o de capacitación técnica. Pero después eran obligadas a ensamblar drones que, bueno, como les conté, eran utilizados en la guerra contra Ucrania. Las jornadas laborales dicen que superaban las 15 horas diarias, con pausas mínimas y sin pago de horas extras. Todo ello bajo la fuerte presión para cumplir con los objetivos de producción. Además, se denunció que los trabajadores eran forzados a firmar acuerdos de confidencialidad que les impedían revelar la verdadera naturaleza de sus tareas, bajo la amenaza de recibir severas sanciones económicas. Por acá tenemos una nota que salió en un diario de Neuquén, que es una provincia del sur de Argentina, que dice lo siguiente: la empresa que promocionaron Martín Q y Nico Grossman genera drones de ataque en pésimas
condiciones. La supuesta invitación laboral que promocionaron Martin Koo y Nicolás Grossman, esconde un trasfondo realmente oscuro que, según investigaciones de medios de África, Rusia y la CNN, indican que se trata de la empresa Alibaba Star. O sea, no se llamaba solamente Star, sino que en completo el nombre sería, digamos, Alibaba Star, que fabrica drones de ataque en condiciones de explotación laboral. Los informes revelaron que la compañía recluta jóvenes, principalmente mujeres africanas y adolescentes rusos, bajo promesas de empleo en la industria. Eso era lo que se creía, digamos, pero después salió otra nota, otra información, digamos. En este caso sería en un día de Santa Fe, pero también apareció en un programa de televisión, en donde mostraron que supuestamente habían encontrado los requisitos que le pedían a las mujeres que querían aspirar, digamos, a esta oferta laboral. Y esta noticia causó bastante polémica porque, digamos, los requisitos que piden como que no se relacionan demasiado con el hecho de que los trabajadores van a fabricar drones después, sino con otra cosa. La nota dice lo siguiente: se conoció que requisitos pide la empresa rusa que promocionaron Martin Koo y Nico Grossman de Gran Hermano. Se siguen filtrando detalles sobre la propuesta laboral en Rusia que promocionaban Martin Koo y Nicolás Grossman de Gran Hermano, y son cada vez más escalofriantes. En Intrusos contaron que los requisitos para ingresar al trabajo en Rusia promocionado por los ex Gran Hermano Martin Koo y Nicolás Grossman eran alarmantes. Pedían supuestamente chicas ambiciosas entre 18 y 22 años que no tengan estas enfermedades, que no sé si las puedo pronunciar, la verdad, así que enfermedades de transmisión sexual son, digamos. La información fue revelada este viernes en el programa de América y generó una fuerte repercusión en redes sociales. El polémico viaje de los ex hermanitos ya había dado que hablar semanas atrás, pero ahora se suman nuevos datos sobre la actividad que realizaban en el país europeo. Entonces, en base a esta segunda noticia que salió, muchos se empezaron a preguntar si quizás esto de los drones, que supuestamente iban a fabricar drones los trabajadores a esa empresa, digamos, no era más que un invento para tapar, digamos, el hecho de que quizás en verdad se trataba de una oferta laboral que era una trampa para llevar a mujeres con fines de explotarlas sexualmente, ¿no? Por otro lado, claramente todas las personas, seguidores y no de estos influencers, se empezaron a preguntar qué había detrás de esa promoción. Es decir, si ellos eran conscientes de lo que estaban promocionando o no, porque claramente si ellos sabían que estaban promoviendo una empresa que por ahí estaba vinculada a la trata o algo así, sería algo muy grave, prácticamente un delito. Hay quienes creen que ellos eran conscientes de eso, otros que dicen que no, que ellos no sabían nada, que no tenían ni idea de lo que en verdad estaban promocionando, que vieron el lugar, vieron que era lindo y básicamente terminaron siendo engañados por la propia empresa y promocionaron algo sin saber qué era realmente. Y para mí hay como una tercera opción, digamos, que es que básicamente ellos sí quizás no sabían en verdad qué era lo que estaban promocionando, pero tampoco quisieron investigarlo mucho, como que tomaron la decisión de fingir demencia y aceptar porque básicamente les pagaron un viaje a Rusia, digamos, fueron ahí gratis y se hospedaron ahí totalmente gratis. Por ende es algo que quizás puede llegar a ser. Y además seguramente algo les pagaron por esa promoción, eso ya no sé, pero lo que sí se sabe es que ellos fueron gratis, digamos, hasta Rusia. Después entonces de que estalló toda esta bomba, Martin Koo, uno de estos influencers involucrados, subió una historia contando su versión y dijo lo siguiente: queremos hablar con claridad sobre el trabajo que realizamos recientemente en Rusia y las repercusiones que surgieron a partir de eso. Fuimos convocados con Nicolás por una agencia para participar en una campaña de promoción internacional. Nos presentaron una propuesta profesional clara, con objetivos definidos y un contexto que en todo momento se mostró como una experiencia educativa y laboral. Aceptamos y cumplimos con nuestra parte como creadores de contenido, mostrando lo que vimos y vivimos viajando a Rusia. En ningún momento fuimos advertidos ni tuvimos conocimiento de ningún tipo de irregularidad. Nuestro rol fue el de comunicar una experiencia desde
lo que se nos presentó estando allá. No somos parte del programa, no formamos parte de una organización, ni tuvimos acceso a información más allá de lo que cualquier otro visitante puede ver. En las últimas horas empezaron a circular en redes sociales y medios algunas acusaciones gravísimas sin fundamentos relacionadas con nuestra promoción del programa. Nos preocupa profundamente que se nos vincule o acuse de algo tan grave. Además, queremos aclarar que el contenido que publicamos fue eliminado por Instagram, no por nosotros. Seguimos disponibles para cualquier aclaración necesaria. Después de todo esto, muchos se preguntaban qué iba a pasar con las carreras y los trabajos de estos dos influencers. Al parecer, Telefe se dice que se encuentra evaluando seguir trabajando o no con ellos dos. Aquí en esta nota dice, según las declaraciones oficiales brindadas por el canal, Q tiene un contrato temporal con Telefe. Se está evaluando el caso aún. En el mientras tanto, no estará en el stream. Desde la emisora explicaron que no se ha tomado una decisión definitiva, pero se puso en pausa su participación semanal en la plataforma de streaming del canal. Dice, Telefe es una empresa internacional que tiene algunas normas internas y tiene que pasar por un proceso de cierta evaluación. Esto más que nada refiriéndose a Martín Q, pero calculo que será algo muy parecido con respecto a Nicolás Grossman. Así que esto fue en general lo que sucedió. Es toda una situación muy grave, la verdad, que ojalá termine de ser investigada y afortunadamente, o al menos creo yo, ninguna chica aplicó a ese programa. Coméntenme ustedes qué opinan sobre esto y por qué creen que estos influencers hicieron esta promoción. ¿Piensan que sabían lo que pasaba, que no sabían o que decidieron fingir demencia, digamos, como diciendo, no investigo lo suficiente y me voy nomás? Porque claramente cuando a un influencer, una empresa, marca, lo que sea, le ofrece promocionar algo, un trabajo de promoción sería, ¿no? El influencer debería, al menos, chequear un poco qué es lo que está promocionando, porque técnicamente debería promocionar algo que él considera bueno a sus seguidores, no cualquier cosa que te den. Yo entiendo que a veces trabajo es trabajo, pero no es lo mismo, creo yo, promocionar, no sé, una planchita del pelo que este tipo de cosas, ¿no? Como una oferta laboral en otro país, o sea, donde las chicas literalmente van a dejar capaz todo lo que tienen y se van a ir a empezar de cero con un montón de otras mujeres de otras nacionalidades que ni conocen y, bueno, en un lugar totalmente desconocido también. Por mi parte, yo siempre dije, si algún día una marca me llama para promocionar algo, siempre voy a chequear que eso me guste antes de aceptar. De hecho, la única vez que trabajé así, digamos, como influencer, digamos, entre comillas, fue con una productora de cine y yo también me senté a verificar cómo era la película, cómo iba a ser, si estaba buena, si no y demás. Me pasaron incluso hasta el guión y todo, porque bueno, para los que no sepan, yo estudié cine, entonces tenía conocimiento, digamos, sobre cómo ver y evaluar si me gustaba o no. Y recién ahí después le confirmé que sí iba a ser como la campaña, digamos. Y bueno, yo dije, bueno, si algún día tengo que promocionar de igual manera, no sé, un producto, un servicio, lo que sea, lo voy a chequear bien, porque obviamente no quiero estar como vendiendo algo en lo que no creo o que no está bueno. Como les digo, entiendo que por ahí a veces te llega como trabajo y por ahí estás necesitando la plata y necesitas como aceptarlo, digamos, pero no sé, esto siento que es como algo que en verdad sí hay que chequear porque no es, como les digo, no es una planchita de pelo que dicen, mira, comprate esta planchita que te va a dejar lindo el pelo, o no es, no sé, una tostadora, cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de que vas a abandonar tu país para irte a trabajar y cambiar tu vida completamente a otro país. Entonces me parece que sí, que estaba como justificado el ponerse a investigar bien antes de aceptar. Pero bueno, no, yo siento que por ahí ellos no sabían que estaban promocionando, pero sí decidieron, como esto les digo, de fingir demencia, de decir, bueno, sí, acepto, total, vos me estás diciendo que las chicas van a ir ahí a aprender el idioma, a tener un buen trabajo, un buen sueldo, y encima viajo gratis a Rusia y estoy unos días gratis ahí, o sea. Siento que por ahí puede abrir un poco la cosa, pero bueno, es mi opinión. Coméntenme ustedes qué opinan sobre todo este caso. Y ahora sí, pasemos entonces a la siguiente historia, que se trata de una secta rusa que fue descubierta en el sur de Argentina. Este segundo caso que capturó la atención de Argentina fue el descubrimiento de una secta de origen ruso operando en la ciudad de Bariloche.
La presencia de este grupo se reveló a raíz de un incidente sucedido en el Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo de la ciudad patagónica. A ese hospital llegó una mujer rusa embarazada, buscando atención médica. Iba acompañada por otras mujeres que mostraron un comportamiento controlador y parecían estar bajo la influencia de alguien más. El personal del hospital notó que la mujer parecía tener miedo y que había varias circunstancias inusuales que rodeaban su situación. Todo esto llevó al personal del hospital a alertar a las autoridades. De esta forma se dio inicio a una investigación que develaría algo muy oscuro. La investigación develó que existía un grupo vinculado a una secta rusa conocida como Ashram Shambhala, liderada por Konstantini Rudnev. Rudnev, antes de fundar esta secta, estudió y se graduó de la escuela y de la Facultad de Ingeniería. Posteriormente sirvió en el ejército soviético, donde se ofreció a fundar un monasterio similar al de Shaolin, el cual es un templo budista ubicado en China. Pero durante una de sus guardias, Rudnev abrió fuego irrazonablemente con un rifle de asalto, tras lo cual fue enviado al hospital psiquiátrico de Samara. Luego de todo esto, en 1989, en Siberia fue que Rudbeck decidió fundar el Ashram Shambhala, es decir, esta secta rusa. Rudbeck inicialmente se autodenominó como gurú para promover la secta y se inventó una leyenda en donde decía que un sabio que vivía en el Tíbet era su maestro y que además él mismo era un extraterrestre llegado de Siria. Por otro lado, les ofrecía a sus seguidores promesas de curación e iluminación espiritual. Con esta secta de Ashram Shambhala, la suerte de Rudnev cambió por completo. La secta llegó a tener 20.000 seguidores y hacia mediados de los 90 operaba ya en 18 regiones de Rusia. Obviamente, Rudnev se llenó de dinero. Pero ¿cómo ganaba dinero con la secta? Bueno, todos los miembros que se unían a la misma abandonaban a sus familias y donaban todos sus bienes a la secta. Esto además le servía a Rudnev como tapadera para dedicarse en paralelo al tráfico de drogas y a la prostitución. Pues sí, todas las mujeres que se entregaban a Rudnev en esta secta participaban después de orgías y grababan videos que después se vendían en internet. Para el año 1999, el poder que tenía Rudnev sobre sus víctimas era inconmensurable. Lo consideraban un dios, un verdadero dios encarnado. Y para todos sus seguidores, su palabra era inapelable. Además de todo el lavado de cerebro que les hacía a sus seguidores, Rudnev aplicaba un método de control a través de la comida. Los miembros de la secta vivían siempre al borde de la inanición y debían, como siempre, estar sometidos a su líder para no morirse de hambre. Además, los sectarios vivían en condiciones difíciles en esa secta, claramente. Dormían solamente 3 o 4 horas al día y a eso súmenle que prácticamente no comían nada. Con el tiempo la gente perdía los dientes, se dice, y entonces el líder les decía: estás renaciendo como un hombre de la sexta raza, que no necesita dientes porque se alimenta de energía divina. Las cosas para el líder, claramente para este Rudnev, iban muy bien. Hasta 5 años después, cuando terminó siendo arrestado por trata de personas finalmente. No obstante, los fiscales no lograron testimonios en su contra, porque ninguno de sus seguidores básicamente quisieron testificar en contra de su líder. Tenían el cerebro tan lavado que no podían darse cuenta de en dónde estaban metidos. Para ellos en verdad estaban siendo como seguidores de un dios. Así que básicamente Rudnev en esa ocasión quedó libre. Luego, en el año 2010, la policía lo arrestó por posesión de heroína. En esta situación ya fue condenado a 11 años de cárcel. Rudnev cumplió esos 11 años y en el 2021 quedó totalmente libre. Un par de años después es cuando comienza su aventura en Argentina. Rudnev, tras su libertad, abandonó Rusia y se instaló en Montenegro.
pero ahí fue detenido durante un tiempo por grabar películas porn, ya saben de qué tipo, dentro de un hotel de lujo. Fue después de esto que el hombre llegó a la Argentina en octubre del año 2024. El hombre llegó a Bariloche acompañado de algunos de sus seguidores. En la ciudad, el grupo alquiló unas cabañas de lujo, pero vivían de forma secreta, cubriendo las ventanas y utilizando varias cámaras de seguridad. Cuando sucedió esto del hospital que les conté, es decir, que fue esta mujer embarazada y el personal alertó sobre lo que estaba pasando ante las autoridades, se hicieron varios allanamientos policiales en estas cabañas donde se ubicaba la secta. Y en estos allanamientos se encontraron colchones que estaban en el suelo, sugiriendo una especie de hacinamiento, ropa erótica, pelucas y presuntas setas alucinógenas, además de pastillas de Coca-Cola, vamos a decirle. La comida en esas cabañas obviamente era escasa por todo lo que les comenté, y se evidenciaba que todos los miembros de esa secta estaban justamente muy desnutridos. Se dice que la secta además ofrecía cursos de meditación y yoga a cambio de una tarifa, actividad que las autoridades sospechan que era como una especie de fachada para que su líder pudiera seguir dedicándose al tráfico de personas y de drogas. La investigación además sugirió que el líder había como incluido a esta mujer embarazada que estaba en el hospital en su secta con el objetivo de anotar al bebé cuando naciera como su propio hijo, para que de esta forma el jefe de la secta pudiera adquirir la nacionalidad argentina. De esta forma ella podría habitar tranquilo en el país y seguir escapando de un pedido de captura que tenía por parte de la República de Montenegro. Después de que se descubriera todo esto, aproximadamente entre 15 y 21 personas, en su mayoría mujeres rusas, fueron detenidas en relación con esta secta. Personas que se sospechaba eran cómplices directos de Rudnev y no víctimas, digamos. Por su parte, Konstantin Rudnev fue arrestado en el aeropuerto de Bariloche cuando intentaba huir a Brasil. Durante su arresto se dice que él intentó autolesionarse y fue encarcelado en la prisión de máxima seguridad en Rawson. Rudnev ahora enfrenta cargos por liderar una organización criminal internacional dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y servidumbre, entre otros delitos. Después, la mayoría de estos 20 detenidos fueron liberados, pero enfrentan cargos y restricciones de viaje, incluyendo la prohibición de salir del país durante un año y la prohibición de contactar a las víctimas. La investigación se dice que sigue en curso para determinar el alcance total de las actividades de la secta y el papel de cada una de estas personas involucradas. Este descubrimiento ha generado claramente bastante preocupación en la comunidad de Bariloche y en toda Argentina en realidad. También el caso ha suscitado interrogantes sobre cómo Rudnev, que era ya un conocido criminal internacional, pudo ingresar y operar tan fácilmente en Argentina. Afortunadamente, el personal del hospital pudo accionar rápidamente, ya que este comportamiento terminó siendo crucial para descubrir la secta. Estos fueron estos dos casos, digamos, de los cuales estuvo hablando durante el último tiempo en Argentina. Y como ven, aunque son casos de distinta naturaleza, digamos, comparten un cierto hilo conductor: la potencial explotación de personas vulnerables. Esta supuesta oferta de trabajo en Rusia claramente buscaba a mujeres jóvenes, chicas que por ahí estén mal económicamente, que necesiten trabajo, que sueñen, digamos, ¿no?, con cambiar su futuro y que sean, digamos, fáciles de convencer para ir a trabajar hasta allí. Y por otro lado tenemos el caso de esta secta del sur, que bueno, como cualquier otra secta, siempre no apunta a personas vulnerables. En este caso ofreciéndoles como sanación, espiritualidad y bueno, básicamente vivir bajo el ala de un líder que ellos terminaron considerando un dios. Por suerte en ambos casos creo que se actuó rápido. No solamente en el caso de la secta del sur, en donde el personal del hospital tuvo un buen accionar, sino también en el caso de los influencers, porque digamos que el público se dio cuenta rápido de que algo extraño había detrás de eso. Y se pudo como reaccionar a tiempo antes de que exista una víctima, o al menos creo yo que no hubo ninguna víctima, que ninguna mujer terminó yendo a ese trabajo, por suerte.
Así que bueno, coméntenme qué opinan ustedes sobre estos dos casos. Les traigo este caso que sucedió hace tan solo días aquí en Argentina. Hoy vamos a hablar de esta noticia que conmocionó literalmente a toda una comunidad educativa, pues se trató de unos alumnos de una escuela que presuntamente planeaban hacer una masacre. Los chicos crearon un grupo de WhatsApp que literalmente se llamaba Tiroteo Escolar y estaba conformado por un grupo de alumnos de entre 13 y 16 años. Ahí planificaban llevar a cabo un ataque con armas de fuego dentro de la escuela y salieron a la luz todos los chats que hubo en ese grupo, demostrando así lo escalofriante que era esa planificación. Por ejemplo, discutían detalles sobre cómo iban a ingresar a la escuela, a quiénes iban a disparar, qué tipo de armas iban a utilizar y demás. Pero entonces, ¿qué terminó pasando con todo esto? ¿Se dio esa situación espantosa o no? Ahora les voy a estar contando todo en detalle y también les voy a estar leyendo varias partes de esos chats de ese espantoso grupo de WhatsApp. Así que ahora sí, sin nada más que agregar, comencemos. Todo comenzó en la escuela media número 4 de Ingeniero Maschwitz, en el partido de Escobar, provincia de Buenos Aires. Allí, un grupo de estudiantes de entre 13 y 16 años creó un grupo de chat en WhatsApp llamado Tiroteo Escolar. Lo que se compartía en ese grupo era en verdad escalofriante. Estaban planeando llevar armas de fuego a la escuela y realizar un ataque indiscriminado. Los mensajes estaban cargados de violencia y era una chica apodada como M quien aparentemente lideraba toda esta planificación. Y era quien también iba dando como las instrucciones sobre cómo llevarían a cabo el ataque. Vamos a entrar por la entrada principal, como siempre, y luego irán 2 arriba y 2 abajo, decía en una parte. Acá no es que ustedes elijan a quién le van a disparar. Persona que ven, persona a la que disparan, sin importar el que le toque, ¿ok? Incluso esta chica, esta jovencita, amenazaba con dispararle también a los que estuvieran dentro del grupo y que se arrepintieran a último momento. En los chats también esta chica hablaba de que ella tenía acceso a armas a través de su padrastro. Menciona que tenía una muy particular que era corta y entraba fácilmente en su mochila. Y además que era ideal para disparar en ráfaga. O sea, qué horror, imagínense ustedes a una adolescente de entre 13 y 15 años escribiendo estas cosas. Ella comentó que planeaba atacar en diferentes salones del colegio y armó una votación para que todos eligieran en qué horario iban a cometer la masacre. También habían mensajes en donde los chicos hablaban sobre qué iban a hacer después del hecho. Y uno de esos mensajes, por ejemplo, decía: después de que matemos a los demás, hacemos un recorrido por la escuela para ver si quedó alguien con vida. Quiero agarrar a un estudiante, obligarlo a que abra la boca para después dispararle. Como verán ustedes, al parecer todo estaba preparado y planificado para que sucediera lo peor. Cuando el plan estaba casi totalmente armado, uno de los chicos del grupo se asustó y tomó la decisión de contarle a sus padres lo que estaba sucediendo. De esta forma se destapó todo. El joven le contó a sus padres todo lo que había en esos mensajes de WhatsApp y lo que estaba planeando la líder, digamos, del grupo, esta chica apodada M. También el joven le contó a sus padres que ese no era el primer incidente de violencia que sucedía con estudiantes de la escuela. Contó que tan solo una semana atrás 2 chicas del turno noche se habían peleado y una tiró por las escaleras a otra. Además mencionó que también habían existido otras peleas en general que se habían llevado a cabo tanto dentro como fuera de la escuela. En cuanto este adolescente contó lo que estaba pasando, los padres denunciaron la situación en la comisaría número 2 de Escobar y se reunieron con las autoridades del colegio. La justicia intervino rápidamente y la investigación quedó a cargo de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil número 2 de Zárate Campana. Como primera medida, se tomaron declaraciones a los padres de los alumnos involucrados. Además, se hicieron allanamientos en los domicilios de todos los jóvenes que estaban dentro de ese grupo de WhatsApp. Allí se secuestraron teléfonos celulares que van a ser analizados. Sin embargo, no se encontraron armas en estos procedimientos, que fue lo que principalmente fue a buscar la policía ahí.
La justicia de menores, por su parte, actuó con celeridad. Se ordenó que durante 4 meses los chicos involucrados en todo esto no podrán acercarse a un radio de 100 metros de la escuela. Además, se dispuso que debían continuar con su educación de manera virtual o de otra forma para no perder las clases. Pero eso claramente no le dio nada de tranquilidad a los padres. Porque imagínense ustedes ser uno de los padres de alguno de los chicos que iba a esa escuela. ¿Se sentirían tranquilos con estas medidas? Yo tendría un miedo, la verdad. O sea, creo que lo cambiaría como sea. Mi hijo de esa escuela lo mandaría a otro lado, lo haría también estudiar virtual, no sé. Pero me daría muchísimo miedo. Además de que estos chicos tienen prohibido acercarse a la escuela por 4 meses nada más. Y después de eso, ¿qué va a pasar? No sé ustedes, pero como les digo, a mí me daría muchísimo miedo. Por su lado, desde el municipio de Escobar señalaron que la alumna que lideraba el plan ya había recibido contención especial por parte de las autoridades educativas antes, debido a una serie de problemas de salud mental que sufría. Su situación también estaba siendo abordada por un centro municipal especializado. No se dijo cuál es el diagnóstico específico de esta joven, pero en base al mismo, las autoridades elaboraron la hipótesis de que en realidad ella no tenía una intención verdadera, supuestamente, de llevar a cabo el ataque. Como que supuestamente ella estaba más que nada jugando a esto de la planificación, a armar un grupo, pero no tenía intenciones reales de cometer una masacre. No obstante, a pesar de eso, se dieron a conocer una serie de audios que se mandaron entre esta chica, líder digamos, y otro de los alumnos, en donde ella especifica que sí quiere cometer el acto. Mira lo del tiroteo, de verdad. Ay, no, ¿sabes que no? Es de mentira. ¿Pero por qué lo querés hacer? ¿Qué te importa? Pero ¿Lo la vas a verdad, hacer, sí o no? no sé, no quiero, la verdad, no me quiero meter más problemas. No sé qué decirte, la verdad, pero es mejor que no lo hagan, porque la verdad es que somos re jóvenes todavía. Bueno, si vos no lo querés hacer, no lo hagas. ¿Vos estás 100% segura que lo vas a hacer? Sí, ¿Y cuándo el año que viene, el 13 de julio, dijiste? sí, ¿Por qué ese día? porque es el día de mi cumpleaños. Bueno, ¿sabes qué? Yo no voy a estar. Que tengan suerte. El fiscal a cargo del caso calificó el hecho como un episodio lamentable. Como muchos sabrán, todos estos chicos que participaron en el grupo, como son menores de edad, no son punibles ante la ley argentina. Pero el fiscal comentó que, a pesar de eso, sí se inició un proceso penal para investigar lo sucedido bajo la figura de intimidación pública. Obviamente y lógicamente, como muchos padres siguieron asustados por todo lo que había pasado, las autoridades escolares realizaron luego algunas reuniones informativas con los padres para explicar la situación y las medidas que se iban a tomar en la escuela. Se dice que también se aplicaron una serie de protocolos correspondientes para este tipo de situaciones. Por los explícitos que fueron los chats, esos en WhatsApp donde se planificaba la masacre, este caso ganó una gran repercusión y estuvo presente en los medios de comunicación argentinos durante varios días. Y también, por lo tanto, en los medios se filtraron, como les digo, las capturas de pantalla de varias partes de ese grupo que tenían estos alumnos donde planificaban la masacre. Ahora les voy a pasar a leer algunas partes de ese grupo y después ustedes me comentarán y si creen que quizás esta chica, la líder, digamos, tenía en verdad intenciones de cometer el hecho o no. En un momento alguien pregunta en el grupo, ¿lo vas a hacer sí o no? A lo que alguien, otra persona que contesta, Dep, necesito que respondas, dice otra persona. ¿De quién? Dice. Después de un sticker, otro pone, pero yo elegí a la persona que yo voy a matar. No es así, contesta otra persona que calculo que debe ser la líder. Es un tiroteo. No es ir y matar a quien vos quieras. Es ir y con las armas disparar para todos lados, siempre y cuando le den al objetivo. ¿Se entiende? Ahora estoy en clases, luego lo explico, ya que soy amante de los tiroteos escolares. Y después manda una especie de sticker de gatito. En una parte, esta líder manda como instrucciones un poco más específicas y dice, bien, la cosa es así. Vamos a entrar por la entrada principal como siempre y luego irán 2 arriba y 2 abajo. Acá no es que ustedes elijan a quien le van a disparar ustedes. Persona que ven, persona a la que le disparan, sin importar el que le toca. Ok, no quiero que se arrepientan a último momento. Si es así, créanme que no me gusta gastar mi tiempo, por lo cual si se arrepienten a último momento,
ya sea estando en la escuela, lo siento mucho, pero los disparos no serán solo para los estudiantes, sino que para el que se arrepienta también. Ahí está esta parte que les contaba, que ella amenazaba con dispararles a ellos de igual manera si se arrepentían. En otra parte alguien dice, podemos hacerlo ahora, o sea, a esta edad y escapar. ¿Seguro?, contesta otro joven. No tengo planes todavía para matarme, dice alguien. ¡Bú! Yo por mi parte me voy a matar, contesta otro. Y aquí figura este espantoso mensaje que también les comenté anteriormente, en donde alguien dice, quiero agarrar a un estudiante y obligarlo a que abra la boca para después dispararle, seguido de un sticker. El tiroteo no será en un solo salón nada más, dice en otra parte, sino que será en varios. En la escuela, como ustedes saben, hay 2 plantas, la baja y la alta. Podemos ir 2 arriba y 2 abajo, ¿les parece? Sí, contesta alguien. Bien, responde otra persona. Tenemos 3 turnos para elegir. Turno mañana, turno tarde y turno noche. Necesito que elijan uno de esos 3. Dejen que hago la encuesta. Ahí está esta parte que les comentaba, que la líder los hizo votar para ver en qué turno iban a ir. Después de que matemos a los demás, haremos un recorrido por toda la escuela para ver si no quedó alguien. Después de eso, cada uno elige el camino que quiere. Y ahí terminan como estas capturas de pantalla que se filtraron de las conversaciones que tenían estos jóvenes en este espantoso grupo. Ahora que vieron todo esto, me gustaría que me comenten ustedes qué creen. ¿Piensan que esta chica tenía en verdad planeado hacerlo o por ahí no? Que en realidad estaba más que nada como, no sé, jugando, planeando así nomás. De todos modos, para mí, por más de que no lo haya planeado en serio, es preocupante la actitud, la forma de hablar, la forma de decir las cosas, de hacer este intento de planificación. Me parece preocupante de todas maneras. Por ende, no creo que haya que pasarlo en alto en caso de que se descubra que en realidad no estaba siendo un plan en serio. Pero también pienso que por algo este chico que denunció se asustó. Siento que por ahí él vio que era probable que este plan se concrete y por eso tomó la decisión de contarle a sus padres. Lo preocupante también de estos chats es como que hay una aparente naturalización de la violencia y un interés, como les digo, muy marcado por los tiros escolares. Claramente la situación de esta alumna que lideraba, digamos, todo el plan, sugiere no la importancia que hay que darle a la salud mental de los jóvenes. Pues aquí está demostrado que sus problemas pueden fácilmente manifestarse de maneras peligrosas. Yo me pongo a pensar qué pasa si esta chica no recibe como la atención adecuada y un tratamiento adecuado para lo que padece. Me pongo a pensar si no lo tenía planeado ahora de verdad, si no lo va a planificar para el día de mañana o no hará algo espantoso cuando sea adulta, por ejemplo. Y espero que esta chica M pueda recibir el tratamiento necesario. Y que bueno, y se puede evaluar muy bien su caso, ver si en verdad representa un peligro o no. Creo que este caso, de todos modos, deja en claro que es necesario que las escuelas cuenten con recursos y protocolos efectivos para identificar y abordar este tipo de situaciones. Y como decía anteriormente, también priorizando la salud mental de los alumnos. Y también siento que como sociedad tenemos que estar siempre atentos a cuáles son las causas, digamos, que pueden generar este nivel de violencia en los alumnos y en los jóvenes en general. Por ejemplo, analizar temas como el acoso escolar, el bullying, la discriminación, la falta de oportunidades, para así promover valores de empatía, tolerancia y resolución pacífica de conflictos. A veces uno cree que como sociedad hemos avanzado, pero de golpe te topas con ciertas situaciones que te hacen pensar que capaz no avanzó nada. Por ejemplo, el tema del bullying siento yo que está bastante hablado, o digamos que se está hablando, que se está tratando de concientizar a los adolescentes y niños y de educarlos para que justamente no sean bullies, pero sigue habiendo muchísimo bullying en las escuelas, al menos en Argentina, no sé cómo será en otros países. Pero por ejemplo, mi sobrino sufría de bullying en la escuela en la cual estaba. Ya por suerte se cambió y no le pasa más, pero era un bullying como muy agresivo al punto en el que un día le cortaron literalmente con una tijera la campera. Campera sería como un abrigo, no sé cómo le dicen en otros países por eso. Y yo no podía creer de verdad cuando me contaban todo eso, porque digo, ¿cómo puede ser que a estas alturas sigan pasando esas cosas? Y me daba muchísima bronca que las maestras no hacían nada, o sea, no hacían nada por educar, digamos, a sus alumnos en que eso estaba mal o hacer algo al respecto de por sí. Y temas justamente como el bullying, el acoso, bueno, otro que les comentaban recién como la falta de oportunidades.
y demás pueden ser factores que pueden desencadenar en los chicos cierto tipo de comportamientos violentos. No quiero decir que todos los que sufrieron bullying van a ser violentos en un futuro, o sea, no. Y obviamente si un chico que sufrió bullying hace algo en el futuro, va a ser un victimario, ¿no? Ya no una víctima. Si hace algo malo, me refiero. Pero creo que lo ideal en realidad es como la prevención de todo eso, de criar a los niños en un ambiente sano. Bueno, como les dije, de empatía, de comprensión y erradicar de verdad cosas tan locas como el bullying, que, o sea, de verdad que yo no puedo creer que todavía siga existiendo. Obviamente sí siento que pequé de inocente al creer que se había no erradicado, pero disminuido, que había disminuido bastante. Por eso cuando me contaban lo de mi sobrino, como que yo no podía creer, porque digo, a ese nivel sigue pasando, o sea, es una locura, la verdad. Me pongo a pensar también en qué hogar se criarán esos chicos que van y rompen una campera después, ¿no? Porque ahí también está el tema. Uno tiene que educar también a sus niños para que justamente no se conviertan en bullies. Y estar atentos también a justamente si un niño está sufriendo de bullying para poder darle como el acompañamiento necesario. Y bueno, eso, al fin y al cabo, la base siempre está en la educación, tanto en la casa como en las escuelas. Y siempre hay que tratar esto, ¿no? De promover la empatía, la tolerancia y el amor en general. Les traigo una nueva actualización del caso de Paloma y Josué. Como ustedes saben, muchas veces en este caso pasan 2 días y literalmente surgen un montón de noticias y pasan muchísimas cosas en esos 2 días. Y bueno, en esta ocasión no fue la excepción, ya que desde que les grabé el último video hasta hoy, bueno, sucedieron muchísimas cosas nuevas. Entre ellas está, por ejemplo, que la familia de Paloma pidió la detención de un sospechoso muy específico de este caso, al menos que ellos creen que es sospechoso. Por otro lado, habló también el anterior único detenido de esta causa, que era Gonzalo López, el hombre quien estaba siendo considerado como posible cómplice del caso por tener el celular clonado de Josué. Y también habló la hermana de Josué y dijo muchas cosas como muy interesantes con respecto a la causa y también a las opiniones que tienen ellos, ¿no? Como familiares de Josué. Así que bueno, sin mucho más que agregar, entonces vamos directamente a empezar. Como les conté, Gonzalo López, la única persona que fue detenida por este caso, al menos hasta ahora, fue liberado. Por si no se acuerdan o no lo saben, Gonzalo López es un hombre de General Roca, una ciudad dentro de la provincia de Río Negro, Argentina. Una provincia que está bastante alejada de Buenos Aires, que fue donde sucedieron los hechos, ubicada más específicamente en el sur del país. Gonzalo fue detenido aproximadamente a mediados de febrero por su presunta participación en el caso de Paloma y Josué. La razón principal de su detención, como les conté un poco en la introducción, fue que él poseía un teléfono celular que tenía el mismo email, marca y modelo que el celular de Josué, que estaba y está desaparecido. El email es como si fuera el DNI de cada celular, un código único que tiene cada teléfono. No deberían existir 2 celulares iguales, por ende, hacer estas prácticas de clonar celulares replicando ese email es totalmente ilegal. Entonces, cuando la policía descubrió que Gonzalo López tenía este celular que era como una copia del que tenía Josué, que estaba desaparecido, inmediatamente lo detuvieron, sospechando que estaba involucrado en el crimen. Desde febrero se estuvo investigando toda esta situación y finalmente hace unos días tomaron la decisión de liberar finalmente a Gonzalo López. ¿Pero por qué lo liberaron? En el anterior video que les hice les conté muy por arriba cuáles fueron los motivos porque apenas salía la noticia, pero ahora ya se saben mucho más detalles de lo que en verdad sucedió. Resultó ser que después de la detención, mientras se hacían las investigaciones, entre esas investigaciones que se hacían se realizó una pericia técnica por parte de la empresa Telecom. Esta pericia reveló un dato clave. El celular original era el que tenía Gonzalo López en su posesión. Y en realidad el de Josué era el que había sido clonado. Al principio se creía que era al revés, que Josué tenía el celular original y el clonado era el que tenía Gonzalo.
Esta información prácticamente desmoronó la principal hipótesis que vinculaba a Gonzalo López con el crimen. Porque ante no saber cómo habían aparecido esos dos teléfonos, la policía se cuestionaba de si quizás se había clonado ese celular después del crimen y alguien se lo había entregado a Gonzalo, o que incluso él mismo lo había hecho y demás. No obstante, no solamente se descubrió esto, que el celular clonado no era el que tenía Gonzalo, sino más bien el que poseía Josué, sino que también los dos celulares habían estado activos al mismo tiempo mucho antes de que sucedieran los hechos. Ante estas evidencias, la Cámara de Apelaciones y Garantías de Quilmes tomó la decisión de revocar la prisión preventiva de Gonzalo López. De esta forma, el hombre fue liberado después de 2 meses de estar preso. Sin embargo, la causa sigue abierta claramente y él continuará bajo investigación. Por más de que haya sido liberado, no fue declarado como totalmente inocente, sino que más que nada se considera que, por el momento al menos, no hay pruebas suficientes como para mantenerlo detenido. ¿Cómo el ENACOM habilitó que 2 emails estén activos? Que alguien me explique cómo el ENACOM se le pasó que 2 emails queden activos, ¿no? Si dos aparatos tuvieran el mismo es número lo de mismo identificación. que el registro de las personas no se dé cuenta que haya Claro. 2 Diego Esteves, 2 Nahuel Suárez, Dos autos con la misma patente, Claro. y cuya patente haya y salido del dando registro vueltas, automotor. claro, no se dan cuenta. Cosas Correcto. raras que pasan. Igual en esta causa, Sí. vuelvo a repetir, es la misma que Casoloan, Casolían, porque no tenés resoluciones. Cada persona puede tener sus opiniones con respecto a Gonzalo. Algunos creerán que es inocente, otros pensarán que es culpable o que puede estar involucrado en los hechos. Pero la realidad es que la justicia, digamos, la policía tiene que tener para mantener a alguien en esa prisión preventiva, y en este caso ya no existen más esos motivos. Gonzalo López siempre desde el principio mantuvo su inocencia. Él desde el primer momento dijo que él había comprado ese celular por Marketplace de Facebook, que no conocía ni a Paloma ni a Josué ni a ninguno de sus familiares. Tras su liberación, mencionó que él vivió una total pesadilla en la cárcel, en donde otros presos lo insultaban y lo llamaban mataniños. Contó que fue muy feo vivir toda esa situación siendo inocente y advirtió que la justicia debe hacer bien su trabajo para no seguir perjudicando justamente a otras personas inocentes. También comentó que él sintió que estaba en peligro estando ahí en la cárcel, porque además de llamarlo mataniños, otros presos lo amenazaban diciéndole que lo iban a matar por considerarlo cómplice o partícipe dentro del crimen de Paloma y Josué. Ahora, en base a estas nuevas informaciones, muchos se preguntaban cómo había sucedido todo esto del celular. ¿Por qué Josué tenía un teléfono clonado? Como les comenté hace unos minutos, la clonación de un teléfono celular es una práctica ilegal, pues se duplica el código email de un dispositivo para que otro funcione como si fuera el original. Esta táctica a menudo se utiliza para evadir controles, para reutilizar teléfonos robados o cometer ciertos delitos. Entonces, como ya se determinó que el celular que tenía Gonzalo era el original, significaría que el de Josué había sido clonado previamente, aunque no se sabe con qué fin. Los especialistas en telecomunicaciones explicaron que este tipo de duplicaciones puede suceder, sobre todo en mercados informales de ventas de equipos, donde no existen mecanismos claros para verificar la autenticidad de cada unidad. Algunas personas, por lo que leí, quisieron acusar a Josué de ser un ladrón, por ejemplo, por andar usando un celular clonado, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Digo, que estés usando un celular clonado no quiere decir que lo hayas robado vos, mucho menos que lo hayas clonado vos. Como comentan aquí los especialistas, este tipo de duplicaciones se hacen en mercados informales. Entonces es muy probable, creo yo, que Josué o el padre de Josué, que creo que él fue el que lo compró, haya adquirido ese celular de esta forma, en un mercado informal, no yendo a la empresa específica, no sé, de Samsung, por ejemplo, a comprarlo.
porque en este tipo de mercados se suelen conseguir quizás celulares usados, más baratos y demás. Entonces por ahí el padre de Josué compró ese dispositivo sin ser consciente de que por ahí era clonado, de que quizás era robado, algo así. No quiere decir que Josué mismo o sus familiares lo hayan hecho. Por otro lado, se supo que una vez que decidieron liberar a Gonzalo López, los padres de Paloma prácticamente festejaron esto. Porque claro, como que la detención de este hombre que vivía en General Roca, en donde también, como ya les comenté en otros videos, vivía otra de las hijas del padre de Paloma, como que conectaba mucho más a los padres de la joven con el caso. Y muchas personas empezaron a hacer teorías y especulaciones sobre por qué existía esta conexión y qué había pasado en verdad. Algunos llegaron a creer, por ejemplo, que el padre de Paloma clonaba celulares, entonces maniobró toda esta situación para que el celular se lo llevara a Gonzalo, a ir a esa ciudad donde tenía conexiones por la hija, etcétera, etcétera. Entonces, cuando liberaron a Gonzalo por no tener pruebas específicas en contra de él, básicamente los padres de Paloma sintieron que tenían algo menos en su contra, digamos. Así que así ellos se pusieron muy contentos y prácticamente, como les digo, festejaron la liberación de Gonzalo. No así los familiares de Josué, quienes se mostraron muy en contra de esa situación y comentaron bastante al respecto, pero eso les voy a contar en unos minutos. Porque los padres de Paloma no solamente festejaron la liberación de este hombre, sino que también salió a la luz de que a través de su abogado Aníbal Osorio, los padres pidieron a la justicia que detuvieran a un hombre de 30 años de edad. ¿Pero por qué? ¿Quién es este hombre? ¿Cómo estaría implicado en el caso? ¿Qué onda todo esto? Resulta ser que varios testigos dijeron haber visto a este hombre de 30 años cerca del lugar en donde encontraron los cuerpos de Paloma y Josué el día en el cual sucedieron los hechos. Este hombre al parecer vive en esa zona en donde sucedió todo. Y se dice que también lo vieron caminar por el puente que está ubicado justamente en esa zona. Lo más importante es que este sospechoso justamente tiene un historial de haber cometido delitos graves, como por ejemplo intentar matar a alguien y robar usando armas. Además, justo un día antes de que les quitaran la vida a Paloma y Josué, un señor mayor denunció que este mismo hombre intentó robarle la bicicleta cerca de un puente. Y dijo, escuchen esto, este señor mayor dijo que este hombre de 30 años que le quiso robar, buscó golpearlo con una piedra. Recordemos que Paloma y Josué fueron asesinados a piedrazos. Por todo esto, la familia de Paloma y su abogado no entienden por qué la policía no ha detenido a este hombre todavía. Ellos creen que este sujeto puede llegar a estar involucrado en el crimen y si no, consideran que puede haber visto algo muy importante ese día, porque como les digo, se lo vio en la zona y puede, en caso de no ser culpable o sospechoso, convertirse tranquilamente en un testigo de lo que pasó. Para no alertarlo, digamos, y que no se escape, ni intente huir, ni nada de eso, no se ha dicho el nombre de este sujeto. Pero los familiares de Josué al parecer sí saben bien quién es y se están mostrando muy insistentes en que la justicia lo investigue porque creen que puede ser básicamente una clave para resolver el caso. Por acá salió esta nota en TN, tremenda publicidad de día por aquí, así que vamos a tratar de ignorarla, que dice, crimen de Paloma y Josué, la familia de la adolescente apunta a un sospechoso con antecedentes penales. No entendemos cómo no está detenido, cuestionó el abogado que representa a la familia de la chica asesinada en Florencio Varela. La familia de Paloma Gallardo, la adolescente de 16 años que fue brutalmente asesinada junto a su amigo José Salvatierra en Florencio Varela, pidió la detención de un hombre de 30 años que según testigos habría estado en el descampado donde encontraron los cuerpos. En las últimas horas, Aníbal Osorio, el abogado que representa a la familia de Paloma, confirmó a la agencia de noticias argentinas que le pidió al fiscal Darío Provisionato que actúe, ya que hay elementos probatorios y testigos que ubican al sospechoso en la escena. Paren que voy a corregir un poco la grabación de la pantalla porque creo que no se estaba viendo bien. Vamos a seguir ahí. Es un vecino de la zona y se lo vio muy cerca del puente ferroviario donde se hallaron los cuerpos, destacó el letrado, sin revelar la identidad del hombre. Un sospechoso con antecedentes, dice el hombre señalado, tiene un historial delictivo que incluye delitos como
intento de y robo con uso de armas. Además, su prontuario sumó una causa del día anterior al doble crimen de los adolescentes. Un jubilado, que es lo que les contaba, denunció que este hombre intentó robarle la bicicleta y agredirlo con una piedra cerca del puente de la Ruta 36. La verdad no entendemos por qué no está detenido, insistió Osorio. Ellos ya hablaron con la fiscalía y reiteraron el pedido de aprehensión, convencidos de que algo debe saber el fiscal. Por otro lado, se dieron a conocer nuevos detalles sobre cómo se manejó la escena del crimen en su momento. Como ya les comenté en otros videos, desde un principio se dijo que la escena del crimen fue muy mal manejada, porque el lugar, que ya era complicado, no fue correctamente preservado. Se dijo, por ejemplo, que habían peritos trabajando en la zona como corresponde y que otras personas X que nada que ver tenían con la investigación caminaban por ahí, por ese lugar específico, en chancletas, mencionan ellos, que chancletas son como jotas, bueno, no sé cómo les dirán en su país, son como esas de playa, ¿entienden? No es muy relevante la verdad qué tipo de calzado usaban, el problema es que eran personas totalmente ajenas a la investigación, que estaban caminando por ahí como si nada pasara. Y eso obviamente está pésimo, eso habla claramente de un espantoso manejo y una muy mala preservación de la escena del crimen, porque hay ciertos protocolos a seguir cuando sucede un hecho como este. Se los comento porque, como les digo, estoy estudiando criminalística y es algo de lo que estamos viendo. Primero tienes que marcar un sector en donde van a estar solamente los peritos y las personas especializadas, que es justamente, vamos a suponer que aquí está el cuerpo de la víctima, ¿no? Vamos a marcar un sector que es donde ustedes ven como las líneas policiales de las clásicas como escena del crimen no pasar. Bueno, vamos a marcar por ejemplo ese sector. Alrededor de todo lo que va a ser la escena principal o la más importante van a estar las personas especializadas nada más, los peritos que van a tener todo su traje de aislamiento para contaminar lo menos posible la escena del crimen. Que son esos trajes todos blancos, clásicos que vemos en las fotos y eso. Bueno, esos trajes. Que ya de por sí imagínense ustedes que si peritos y personas especializadas entran a una escena del crimen, ya de por sí, por más de que estén vestidos adecuadamente y todo, un mínimo de contaminación igual sufre esa escena, obvio. Se trata de hacer que sea lo menos posible, pero algo de contaminación hay de por sí. O sea, ustedes imagínense entonces si se mete cualquier persona ahí, se hace un desastre total. Siempre se tiene que tratar de mantener todo lo más parecido a cómo sucedieron los hechos, digamos. Y después de esa delimitación que está para las personas especializadas, se abre un poco más como el círculo, vamos a decirlo, el espacio, para que estén, por ejemplo, la policía y más allá, mucho más lejos recién, va a estar permitida que esté la gente X, la prensa, los curiosos y demás. Entonces imaginemos que aquí tenemos el cuerpo de la víctima. Aquí están los peritos trabajando, por acá está la policía y mucho más por acá tendrían que estar, no sé si se llega a ver en la cámara, o sea, ya me estoy alejando mucho. Tendría que estar recién la prensa y los curiosos y demás. Y si en este caso no la delimitaron bien, ni si no la cuidaron, cualquier persona venía, caminaba, y sobre que la zona ya era complicada porque estamos hablando de un área que estaba al exterior, a la intemperie, que habían pasado varios días, que seguramente hubo contaminación inevitable de por sí, eso la debe haber arruinado muchísimo más. Se dijo también que había ciertos elementos que no se levantaron, como por ejemplo hojas con sangre, que podía haber sido una posible evidencia y que no se sabe por qué no le dieron importancia y bueno, básicamente se perdió todo eso. Otro dato muy llamativo que se viene como mencionándose bastante es que se hallaron en esa zona, en la escena del crimen básicamente, 50 sobres de profilácticos. Se dice que la presencia de tantos es algo muy extraño y que hasta el momento no fue explicado. No es extraño que haya profilácticos tirados en este tipo de áreas, pero que hayan 50 como acumulados en esa zona en específico puede ser un poco extraño. Además se dijo que habían muchos más videos de otras cámaras de seguridad del área en donde sucedieron los hechos, pero que por algún motivo jamás fueron revisadas. Al igual que otro tipo de evidencias, ese material se perdió. Entonces todo esto genera la sensación de que toda la investigación de este caso se vio seriamente comprometida desde el principio.
Y yo me pongo a pensar si hubo tanta contaminación, vaya a saber si ese tercer ADN que ya sabemos que se encontró será en verdad de él o los presuntos responsables de este caso o no. Por ahí es de una persona X, ¿no? Vaya uno a saber. Habría que ver también por qué se hicieron tan mal las cosas y no se siguieron bien los protocolos. Si habrá sido negligencia o si quizás como que buscaron por algún tipo de encubrimiento, no sé, que la escena fuera contaminada. No sé eso ya. Con todas estas cosas nuevas que pasaron, continuaron dividiéndose las hipótesis y las teorías sobre lo que pudo haber pasado. Por un lado tenemos a los familiares de Paloma que ahora están súper compenetrados en que se investigue a este hombre de 30 años de edad que al parecer anduvo por el lugar de los hechos ese día y que además tiene antecedentes complicados. Pero por otro lado, el abogado de la familia de Josué, Carlos Diegues, sigue manteniendo una hipótesis diferente y pide que se investigue a la familia Gallardo, es decir, la familia de Paloma. Sin embargo, el abogado de la familia de Paloma afirmó que Diegues no tiene pruebas para esta teoría y que son solamente conjeturas. Osorio incluso señaló que si Diegues tuviera pruebas verdaderas en contra de algún familiar de Paloma ya habría pedido su detención. También por otro lado se mencionó de que al parecer la policía bonaerense está investigando a un fisura, como se le dice aquí en Argentina, que sería una persona adicta o en situación de calle y que incluso podría ser detenido en las próximas horas, cosa que dudo mucho. Pero más allá de todo esto, una persona muy importante salió a hablar y se trata de, como les conté en la introducción, de la propia hermana de Josué. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando liberaron a esta única persona básicamente que estuvo detenida por lo del celular, Gonzalo López, como les dije, por un lado los padres de Paloma festejaron la liberación, pero los familiares de Josué no. Ellos no están convencidos, no les convence esta idea de que este hombre sea liberado así tan fácilmente. Y por el contrario, a los padres de Paloma, los familiares de Josué decidieron organizar una marcha para pedir justicia y también reclamar esta liberación del único detenido. El viernes pasado por la noche, justo después de que liberaran a Gonzalo, se llevó a cabo esta marcha. Como les conté, se hizo en forma de protesta e indignación por la falta de avances de la investigación y por la liberación de esta persona que inicialmente se consideraba sospechosa. La marcha consistió principalmente en un corte de ruta, más específicamente en la ruta provincial número 36, ubicada en Florencio Varela. Varios manifestantes prendieron fuego a neumáticos bloqueando por completo la ruta, digamos. Muy buenas noches. Hay una importante cantidad de gente en estos momentos en la ruta provincial número 36, Calchaquí, aquí en Florencio Varela. Mucha gente que ha venido en estos momentos, están prendiendo algún tipo de neumático, cortando por supuesto por completo la la ruta 36, justamente para pedir justicia por Paloma y por Josué. Les digo que en esta marcha participan mayormente, por no decirte en realidad únicamente, familiares de Josué. Y como les digo, en esta marcha participaron principalmente los familiares de Josué. Los de Paloma ni aparecieron. Los padres, particularmente de Josué, no estuvieron presentes porque se encuentran en un estado, según dicen, emocional delicado y con problemas de salud. No vinieron los padres de Josué porque se encuentran en un estado bastante... Claro, imagínate. Bueno, sí, tiene problemas de imagínate. salud. Mira, déjame decir una cosa, porque Facu, el papá de Josué, sí, es diabético, tiene problemas de salud. está con un pico sí, de glucemia, es un cuadro, mira, justo como Nahuel, de paso lo aclaro, Nahuel también, tu pico ya está controlado, nos está mirando, está bien, digo, para transmitir tranquilidad, mucha sí, gente preguntando por él. Pero sí, la hermana de Josué, que se llama Julieta, estuvo en la marcha. Fue una de las personas que lideró la protesta pidiendo justicia por su hermano y también por Paloma. Como podrán ver, varios medios de comunicación se acercaron a la marcha y entrevistaron a Julieta, quien dijo algunas cosas muy interesantes. Y además mostró su dolor e indignación por la falta de justicia para su hermano y Paloma. Julieta contó que su familia estaba muy impactada y triste por la liberación de Gonzalo López, el único detenido hasta el momento.
pues sienten que la justicia a la final se termina como alejando cada vez más. Ella mencionó que ellos no se esperaban básicamente la liberación de López. Para nada. Según Julieta, la clonación de un celular es algo muy complicado de hacer y que normalmente involucra a gente de mucho poder o mafias y que no entiende, digamos, cómo no se investiga mejor la situación. También Julieta recordó que varias ocasiones trataron a su hermano Josué de ladrón por tener un celular clonado, digamos. Y dijo que eso le dolía muchísimo. Y obviamente, ¿cómo no le va a doler si están tratando a tu hermano así y vos estás buscando justicia? Siendo que no implica el hecho de que vos tengas un celular clonado, como les dije, que seas un criminal ni nada por el estilo. Aunque de todos modos Julieta comentó que la justicia al parecer en realidad no terminó al 100% de determinar cuál es exactamente el celular clonado y cuál el original. Como les dije al principio, se decía que el clonado era el de Gonzalo y al final se dijo que en realidad era el de Josué. No obstante, la hermana de Josué dice que al parecer la justicia no sabe todavía al 100% cuál es el clonado. Ya no de la liberación del único detenido por la muerte de tu hermano y de Paloma. Muy choqueados porque teníamos entendido que no lo iban a soltar, que la persona se iba a quedar ahí hasta que diga por qué tenía clonado el teléfono de mi hermano, por qué dijo que el teléfono, él dice que no lo dijo así, pero lo dijo así, dio a entender que el teléfono de mi hermano era de dudoso origen, ¿viste? Claro, estamos hablando de una víctima, de un nene de 14 años. Lo trató de chorro en su defensa, horrible. Lo trató de ladrón, como que tu hermano había clonado el teléfono. Ahora, la justicia no pudo determinar cuál de los dos teléfonos, cada teléfono está identificado como si fuera un DNI, claro, con un email. Estos dos aparatos tenían el mismo email. La justicia no pudo determinar cuál era el robado y cuál era el original, ¿no es más? Sí, así es, eso es lo que determinó la pericia realizada por la Policía Federal. Yo quería saber, Julieta, ¿pudieron hablar con el fiscal? ¿Dijeron, les pudieron tener una reunión, algo? Hablamos muy al principio con el fiscal, con provisionato, en el momento nos atendió junto a nuestro abogado y se ofreció de cualquier cosa que nosotros necesitemos darnos apoyo, ya sea cualquier medida de tomar para que los chicos tengan algún tipo de respuesta. Julieta, él se ofrece, a diferencia del antiguo fiscal que estaba antes, que le metió una denuncia a nuestro abogado. Imagínense, sí, nuestro abogado se estaba moviendo a full por todos lados. ¿Pero qué medidas? Recibe una denuncia. ¿Qué medidas? Por otro lado, Julieta comentó que le pareció increíble que no se revisaran todas las cámaras de seguridad y que además no haya habido más cámaras de seguridad. Porque estamos hablando de que Paloma y Josué estaban en una zona que se considera peligrosa. Por ende, debería ser un área repleta de cámaras. Básicamente, si hubiera habido más cámaras, por ahí el crimen quedaba filmado y se podía dar de una con los culpables. Respecto a las líneas de investigación, Julieta dijo que la Policía Federal sí está investigando al entorno familiar de Paloma, específicamente a la familia del padre, que vive en General Roca, en donde, como les comenté, apareció este celular clonado o no clonado, pero bueno, básicamente este celular. Como les conté, se sabe que aparte la policía bonaerense estaría investigando a un fisura, supuestamente, pero Julieta y su familia dijeron que ellos no creen en esa hipótesis, es decir, que un fisura haya cometido el crimen. Porque no le parece coherente que una persona así, adicta, en situación de calle y demás, pueda cometer un crimen con semejante brutalidad contra dos chicos inocentes. Como que claramente para Julieta, para mí también, aquí hubo una motivación muy fuerte, que lleva más que nada a pensar que los asesinos conocían y tenían algo en contra, ¿no?, de Paloma y de Josué o de sus familiares. Quieren acusar a dos personas, dos fisuras, porque se dirigen hacia ellos así, claro, como dos fisuras. Y Julieta, ¿pudieron mi hermano era físicamente como yo. ¿Pudieron conseguir el testimonio de testigo? Mi hermano era físicamente como yo y quieren acusar a dos personas que uno ni siquiera se puede parar y me decís que dos fisuras agarraron a mi hermano y a una nena y los mataron con la brutalidad que los mataron. No tiene sentido. Yo quiero decir que acá nadie de esta marcha, ni nuestro abogado ni mi familia piensa que fueron dos fisuras, para nada. No, nosotros no pensamos eso. Déjame marcar un contraste, Juli. No estamos de ese lado. Después Julieta recalcó que algunas personas como que la criticaban por pedir justicia también por Paloma,
cosa que la verdad no le encuentro el sentido. Yo siento que los dos fueron víctimas. Y Julieta dejó muy en claro que ella va a pedir siempre justicia por ambos, tanto por su hermano como por la novia de él, Paloma. Por ende comentó que siempre va a marchar con la foto de los dos. Finalmente, Julieta dejó en claro su sentir detrás de este crimen. Dijo que para ella hay algo muy oscuro, mucho más oscuro que un simple robo o un acto cometido por personas en situación de calle, y que tiene que ser bien investigado. Por otro lado y por último, durante una entrevista nueva que surgió luego de la marcha, Pablo Testori, licenciado en criminalística, comentó varias cosas importantes sobre el caso en general. Este hombre mencionó que desde el principio él vio un pésimo manejo de cómo se conservó el lugar donde encontraron los cuerpos. Bueno, algo que ya les expliqué. Diciendo justamente que seguro se perdieron muchísimas cosas importantes. También comentó que en Argentina es algo muy común que las investigaciones criminales tarden mucho. Y sí, es verdad. Según él podría ser porque la fiscalía a veces no tiene suficientes recursos ni el conocimiento necesario para hacer bien su trabajo. También mencionó que a veces hay otros factores que influyen en la investigación. En este caso, por ejemplo, podría ser el lugar en donde sucedió el crimen. Por un lado, porque no hay tantas cámaras. Y por otro, porque, como les digo, es un lugar que está al exterior, bajo el peligro de contaminación constante, y todo eso termina dificultando la investigación, sin tener en cuenta que después se manejó mal la escena en general, ¿no? Así que bueno, estas fueron en general las actualizaciones que hubo durante estos días sobre este caso. Coméntenme qué opinan ustedes sobre lo que comentó la hermana de Josué y los familiares de Paloma. Yo los entiendo totalmente, la verdad, a los familiares de Josué, porque como yo les digo siempre y creo que en casi todos los videos, no puedo encontrar otra hipótesis que a mí me convenza si no están involucrados los familiares de Paloma. Como que en el video anterior que les comenté les dije, bueno, voy a intentar o como querer creer de alguna forma que puede llegar a ser una persona en situación de calle, que no está en todos sus cabales y no sé qué. Pero porque es lo que más o menos uno puede deducir, más o menos te puede convencer con suerte, pero lamentablemente sigue careciendo un poco de sentido. Claramente aquí hay algo muy extraño y bueno, de hecho yo le puse a una inteligencia artificial este caso con toda la información y el resultado que dio fue claramente relacionado a los padres de Paloma y Josué. Si no vieron ese video, les voy a estar dejando por acá una tarjetita para que lo vayan a ver. Porque sí, porque lamentablemente todas las cosas que pasaron, la actitud de los padres, las pruebas y todo, por más abogado diciendo esto o aquello que haya, llevan a pensar que nada, que posiblemente pueden estar involucrados. Y yo digo, o sea, obviamente ellos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero siento que un poco más de investigación tiene que haber alrededor de la familia. O sea, todo muy extraño, la verdad. Así que bueno, coméntenme qué vienen opinando ustedes sobre este caso. Y yo la verdad ruego que se pueda resolver y que no quede en la nada, que no pasen, no sé, 15 años y sigamos diciendo qué pasó con Paloma y Josué, porque la verdad que me hace dar una bronca. Yo entiendo que como digo, en Argentina, como comentaba aquí el especialista, demoran mucho los casos en resolverse. No dudo de que no haya suficientes recursos ni que no estén bien capacitadas las personas. La verdad sí siento que puede llegar a ser así. Pero nada, esperemos que, no sé, se puedan aplicar la mayor cantidad de recursos posibles para resolver este caso. De hecho, el otro día leí que faltan peritos en general en la Argentina. Así que si alguno de ustedes está interesado, no sabe qué hacer con su vida o algo así y quiere dedicarse a ser perito de algún área, no sé, pueden investigarlo, fijarse, porque en general dicen que faltan peritos, aunque no sé, como les digo, en qué área específica habría que investigar. Cada uno tendrá que investigar como de su área. Yo, como me dedico al audiovisual, estuve buscando a ver si hay de eso, pero como que no sale como perito audiovisual específicamente. Así que, no sé, al parecer no hay, pero bueno, si ustedes, no sé, creen que pueden serlo desde su área de conocimiento o quieren ver si pueden como encarar por ese lado, les comento nada más ese dato por si les interesa. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Antes de irme les voy a mandar, como siempre, un saludo a todos los miembros del canal. Ellos son Valeria. Ay, hablé muy rápido. Y ellos son Valeria Escobedo, Mercedes Polonia, Juan Antonio, Rosario Carnaval, Amaya, Lucas Maidana, Guadalupe M, Alma Aguilar González, Maribel Ganadeño, Luz Belis Concepción, Winona Waiters, Carolina Chavarría, Palacios, Laila, Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, KL, Ana Catarina Bo, Sandra Escobar MD, Laura, Elena Garridos y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme, muchas gracias por formar parte de este proyecto.
Vi que algunos me comentaron que extrañan mis R's, así que bueno, ahora al final de los videos voy a estar hablando siempre con la R. Igual siempre lo suelo hacer, nomás que a veces como que cuelgo. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y todo eso. Me ayudas un montón suscribiéndote porque ya estamos muy cerquita de los 100.000 suscriptores. Así que bueno, muchas gracias por verme y bueno, los veo la próxima.